Bueno, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro encuentro. En esta ocasión vamos a tocar un tema bien especial. Nos vamos a concentrar en un tercer tema que tiene como nombre ¿Por qué perdonar? ¿Listo? Entonces permítanme, ahí donde usted está, en el momento que esté viendo esta charla, quiero invitarle para que cierre sus ojos por un momento y le pida al Espíritu Santo que en este tiempo le hable. Señor y Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre en esta hora, donde quiera que estemos viendo esta charla, recibiendo esta ministración. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú traigas sanidad a nuestra vida. Te pedimos en esta hora que cada uno de los que estamos aquí conectados viendo esta charla podamos recibir un toque transformador de tu Espíritu Santo. Y que si hay alguna circunstancia en nuestra vida que no nos ha dejado crecer por falta de perdonar, de aceptar o de recibir perdón o de ofrecer perdón a alguna otra persona, mientras recibimos esta charla, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo obres sobre nuestra mente y corazón y traigas todo lo necesario para que nosotros podamos recibir sanidad, para que podamos recibir tu perdón y podamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana, Señor. En tu precioso nombre oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Listo? Entonces, ¿por qué perdonar? Y me voy a basar en un texto de la Escritura que ayer comenzamos a tocar sobre el libro de Samuel, sobre el primer libro de Samuel. Ahora vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 16. Leeremos del versículo 5 al 8 y luego miraremos otros pasajes más. Había llegado un momento difícil en la vida del rey David. Vamos a hablar un poquito sobre David. Un momento en el que por causa de su pecado con Betsabé, ustedes se acuerdan muy bien la historia, David tiene un desliz sentimental, emocional, sexual con Betsabé, y bueno, toda esa situación que viene, manda a matar al esposo de Betsabé, tienen un hijo, bueno, toda esa situación que de pronto ya la hemos leído. La vida de David toca un fondo. Y miremos un poquitico el contexto de lo que había venido sucediendo con David y con sus hijos. Uno de sus hijos, que era Amnón, en algún momento se hace pasar por enfermo, manda a llamar a su hermana para que lo atienda, y su hermana se llama Tamar. Entonces Tamar va, lo atiende, pero la Biblia dice que, bueno, la versión de la Biblia dice que Amnón se acuesta con Tamar, pero lo que sucede realmente es que él viola a Tamar. Y cuando Tamar va y abre su corazón y cuenta lo que había hecho Amnón, se lo cuenta a un hermano que era Absalón. Y Absalón se llena de ira, se llena de coraje y va y busca a su hermano Amnón, y lo que hace es que lo mata a su hermano. Y Absalón, luego va pasando el tiempo, el relato bíblico, y Absalón es el mismo que en algún momento quiere hacerle un golpe de estado a David, al propio papá, imagínense. Así que la familia del rey David estaba compuesta por una historia bien fuerte, ¿no? Había un violador, había un asesino y había un rebelde. Estando David despojado de su dignidad y él estaba vuelto una nada por toda esta situación que estaba viviendo en casa, además de esa situación viene una crisis económica, o más bien viene una crisis en su poder político. Entonces David no la está pasando nada bien. David tiene un corazón golpeado, un corazón herido por toda la situación. Yo creo que de alguna manera ustedes y yo hemos escuchado ese dicho que uno recoge de lo que está sembrando. Y miren cómo comenzó la historia de David, ¿no? David comenzó
mandando asesinar a un personaje por quedarse con una señora que no era la señora de él. Y bueno, todo esto, mire cómo viene a repercutir. El pasado viene a repercutir ahorita en el presente de la vida de David. Y como si fuera poco, nos encontramos aquí en este capítulo 16 del segundo libro de Samuel con una historia un poco complicada, porque David ya ha vuelto una nada, como si le faltara algo, como si le faltara una cerecita al pastel. En el versículo número 5 leamos lo que dice la historia. Mientras el rey David llegaba a Baurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, el hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl, imagínense. Ayer hablamos un poquito sobre Saúl. Saúl fue el primer rey y después de Saúl vino David. Y mire lo que está sucediendo en este texto, en esta parte de la historia. Dice en el versículo 6 que Simei les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. «Vete de aquí, asesino y sinvergüenza», le gritó a David. «El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino». Entonces, increíble todo lo que está sucediendo, ¿no? Cómo la violencia verbal, cómo la crisis está tocando el corazón de David, y cómo pareciera que la historia, la vida, digámoslo de alguna forma, la vida le estuviera pagando a David con la misma moneda de lo que él había vivido tiempo atrás. Todo lo que ocurre en este momento, en esta historia, todo lo que está diciendo este personaje, el hijo de Gera, Simei, era una mentira, porque pues sí, aunque David había sufrido, aunque David había cometido algunas situaciones en su pasado, pero estaba recibiendo ahora era una calumnia, lo que estaba recibiendo una calumnia, y estaban hiriendo el corazón de David a punta de mentiras. Entonces, como dice el dicho, tras de que David estaba cotudo, tenía paperas. Tras de que había vivido toda esta circunstancia en el pasado, ahora viene un personaje a maldecirlo, a calumniarlo y a levantar una sarta de mentiras, de situaciones para dañar, para terminar de herir el corazón de David. Uno de los que está con David, que era, aquí está en el versículo 9, Abisai, le pide permiso a David para que al escuchar todas esas palabras, al escuchar todas esas situaciones, él pueda matar a este joven que estaba aquí hablando mentiras. Entonces, mira lo que dice en el versículo 9. Abisai entonces, hijo de Sarbia, le dice al rey: «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor? Te ruego que me dejes pasar y le voy a quitar la cabeza». O sea que mire que se está armando una película bien tremenda, porque ahora, tras de que le están diciendo todo esto a David, uno de sus siervos le dice: «Venga, déjeme, yo mato a este man porque lo está tratando a usted como un sinvergüenza». ¿Ustedes qué creen? Sin leer el pasaje, ¿ustedes qué dirían? ¿David permite que su siervo mate a este muchacho? Pues la respuesta en medio de la crisis, la respuesta en medio de la soledad y del asolamiento espiritual que tenía David, es una respuesta que conmueve, porque dice en el versículo 10 que el rey respondió: «¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así?». En esta versión que yo estoy leyendo acá, en la versión interna, en la versión viviente, en la traducción viviente, dice de la siguiente manera: «No», dijo el rey, «¿quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo?». David, en medio de la crisis más grande que tenía, muestra una madurez y no permite que en su corazón se albergue otra raíz de amargura, y que por causa del dolor del pasado se sigan levantando crisis, se siga levantando un polvorín, se siga levantando una crisis más tremenda. Y aparte de toda la carga emocional, de toda la carga que tenía David por su pasado, él no quería que una crisis más viniera a su mente y le terminara de dañar su corazón. Eso me hace pensar mucho en lo que nos puede suceder a nosotros cuando permitimos que una raíz de mal, que una crisis siga causando una gotera, siga causando un daño, siga causando una crisis en nuestra vida. Muchas veces la falta de perdón, muchas veces nuestro carácter como que va guardando rencor, va guardando mal genio, va guardando crisis, y en algún momento esa crisis va a rebosar si nosotros no
cortamos con esas raíces de amargura, si no cortamos con ese daño emocional, pues de aquí a mañana, número uno, nos podemos enfermar, número dos, podemos obrar de manera injusta, inclusive podríamos llegar, ¿por qué no? Dios nos libre, Dios nos guarde, de llegar a cometer un crimen o de hacer quién sabe qué cantidad de cosas que no deberíamos hacer. La Biblia dice algo al respecto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, si usted lo quiere guardar, Hebreos 12:15, dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella sean contaminados. El problema es lo que alberga nuestro corazón, el problema es lo que permitimos que nuestro corazón esté siendo, por lo que esté en nuestro corazón siendo saturado, por lo que esté siendo lleno, y de alguna manera eso que daña nuestro corazón puede contaminar a todos los demás. La amargura no solamente nos daña a nosotros, sino que daña a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a criticar, todo lo vamos a pelear, nada nos va a gustar, y porque pues muy seguramente dándole esa rienda suelta a la amargura, pues vamos a dañar a las personas que están a nuestro alrededor, inclusive nos vamos a alejar de muchas personas, y la gente no va a querer estar cerca de una persona amargada, la gente no va a querer estar cerca de una persona que no tiene un buen ambiente, o como dice la gente hoy día, no tiene una buena vibra, no tiene algo bueno, no tiene algo agradable. Si nosotros no tenemos al Espíritu en nuestro corazón, si no tenemos al Espíritu Santo, pues vamos a dejar, como dice la palabra, que brote una raíz de amargura, y que por eso mucha gente se termine alejando de nosotros. Ha pasado la crisis en la vida de David y en el reino, todo regresa a la normalidad, pero en algún momento, en alguna situación, si usted pasa unas páginas más adelante, vuelve y aparece otra vez Simei, vuelve y aparece en la historia, y mire lo que está sucediendo. Vamos al segundo, ahí en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel, si ustedes quieren mirar conmigo, en el capítulo 19, versículos 18, 19 y 20, que dice de la siguiente manera: cruzaron los bajíos del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor, el rey, por favor perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó a Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado, y es por eso que he venido aquí en este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Ahora, ¿qué está sucediendo? Nuevamente uno de sus hombres le pide permiso para perdonarlo, y David de una forma muy especial lo perdona. O sea, este hombre está viniendo aquí y viene con su corazón así bien dolido, viene con su corazón golpeado, y acuérdese que Simei había sido el que dos o tres capítulos atrás lo había tratado mal. Ahora aquí viene y le está pidiendo perdón. Señor, olvídese de lo que yo dije, olvídese de lo que yo estaba haciendo. ¿Y cuál fue el corazón de David? ¿Sí se dan cuenta? Entonces miremos el versículo 21. En el versículo 21 dice: Abisai, hijo de Sarbia, dijo: Simei debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor. Y otra vez David: ¿quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? ¿Por qué se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, sino es un día de celebración. Hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Y entonces, volviéndose a Simei, David juró: se te va a perdonar la vida. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy viendo acá es que David sabía por qué había venido toda la crisis a su vida. David sabía que todo lo que se hace en el pasado tiene un pago en el presente o en el futuro. Como dice la Biblia más adelante, lo que usted siembra, eso recoge. Pero en esta ocasión, como que la vida le da una oportunidad a David, y le da la oportunidad de perdonar a este hombre. ¿Y qué es lo que hace David? Sencillamente se quita esa carga de su corazón, se quita como ese tarugo que tenía encima, y lo que hace es perdonarlo. Y con eso David está entendiendo que Dios, que la vida le está ofreciendo una nueva oportunidad para resarcir sus errores y para comenzar de nuevo. David sabía de dónde venía la prueba y no perdió la paz ni permitió que su corazón se dañara. David podía hacer lo que dijo su sirviente: matar a este hombre. Mire, usted ya me había dicho una mentira, me había por debajeado, había dañado mi perfil, había dañado mi imagen. Pero David sencillamente lo que hace es saca
a relucir su corazón perdonador, su corazón tierno, y por qué no, como decimos nosotros, saca a relucir ese corazón conforme al del Señor y perdona a este siervo que le estaba implorando por justicia. Aquí comienza la charla en esta mañana y quiero dividirla en tres aspectos. El primer aspecto, si usted quiere tomar apuntes, es revisemos tres aspectos por los que nosotros hoy día necesitamos perdonar. Muchos de nosotros todavía cargamos una vida con resentimientos, con heridas, guardamos de pronto en nuestro corazón recuerdos del pasado, pero de alguna manera, ¿para qué guardamos cosas del pasado? Hace unos días, cuando estábamos en el apartamento con mi esposa, yo preparé un pan, compré una cajita de levadura, y lo que hice fue que preparé el pan, mi esposa cogió la levadura, le colocó una cintica encima, la guardó y no más. No hicimos nada más. Llegó un día en el que estábamos haciendo aseo y ella, cuando abre uno de los cajones, se da cuenta que hay algo oliendo a raro. Entonces me dice, mira, aquí hay algo que huele a raro. Ve, pero aquí todo está limpio, todo está organizado. Sacamos todo lo que había de comida ahí, sacamos los paquetes, sacamos el paquete de la levadura. El paquete de la levadura todavía tenía un sellito, pero nos dimos cuenta que algo estaba oliendo feo ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta, aunque mi esposa había colocado un pedazo de cinta, parece que la levadura por dentro se había podrido, se había dañado. Yo no conozco mucho del tema. Lo que hicimos fue coger esa levadura y botarla. Y hace unos días le preguntamos a alguien, mire que la levadura que trajimos, que todo esto, cómo se dañó. Pues dijo, ¿y ustedes no la guardaron en la nevera? No se guardó en la nevera. Es que si no se guarda la levadura en la nevera se daña. ¿Sabe que así? Pues bueno, ahí pagamos la primiparada porque no sabíamos cómo era el asunto. Pero muchas veces nosotros guardamos cosas en nuestro corazón, guardamos cosas en nuestra mente y en nuestra vida que las dejamos ahí y no nos damos cuenta, pero en algún momento salen a relucir esos pensamientos, salen a relucir esos recuerdos, y de alguna manera nos hemos dado cuenta que no hemos obrado perdón, no hemos lanzado una palabra de perdón, y sencillamente hemos dejado que esa levadura quede por ahí destapada y en algún momento se daña, comienza a oler a feo y se tira todo el ambiente. Entonces, ¿por qué necesitamos perdonar? Número uno, para ser librados del pasado, para ser librados de toda levadura que dejamos por ahí mal tapada o que dejamos en el lugar incorrecto. Entonces necesitamos ser librados del pasado, y al ser librados del pasado le cortamos el terreno, le cortamos el camino al enemigo para que él no levante, como hablábamos ayer, no levante fortalezas en nuestra vida. Si le abrimos un espacio a Satanás, si hoy le abrimos un espacio al enemigo, él viene y comienza a hacernos daño. Y nosotros no queremos en este tiempo que Satanás nos dañe, ¿cierto? Lo que queremos es tener un corazón limpio, queremos tener un corazón íntegro, que de una u otra forma sea ejemplar y que busque la santidad. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10 y 11, dice que si al que nosotros perdonamos, o al que vosotros perdonáis, yo también voy a perdonar, dijo el apóstol Pablo, porque yo también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo voy a leer en esta otra versión para dejarlo un poco más claro esta idea. Dice en el capítulo 2, versículo 10, vuelvo y les comparto el texto, es 2 de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, y dice de la siguiente manera: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Pues para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que no conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Listo? Entonces, perdonamos para que el enemigo no siga haciendo daño. Número 2, perdonamos porque debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien perdonó y perdonó en abundancia. La Biblia tiene un texto muy especial y está en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 36, que dice de la siguiente manera. Lucas 6:36 dice, leo el versículo 35. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Ojo con eso. Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre
es compasivo. Entonces nosotros no podemos pagar, o más bien Dios nos llama en este tiempo a no pagar con la misma moneda, sino a ejercer la misericordia, que fue prácticamente lo que hizo David con este personaje que le pidió perdón en un momento, después de haberlo ofendido, después de haberlo dañado, después de habérsele tirado la imagen política, la imagen pública, le acabó la carrera ahí a David, pero David, cuando tiene la segunda oportunidad de encontrarse con él, ¿qué hace? Lo perdonó, demostró su corazón compasivo. Y tercero, porque nosotros tenemos que perdonar. Primero, perdonamos para que el enemigo no gane ventaja. Segundo, perdonamos porque ese es el ejemplo del Señor Jesús. Y número 3, perdonamos porque nosotros fuimos los primeros en recibir perdón de parte de Dios. Y la Biblia lo dice también en Efesios capítulo 4, versículo 31. Lo dice de la siguiente manera. Efesios 4:31 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Ojo con esto. Dice acá: líbrense de toda amargura. Saquemos todo eso, saquémoslo. Saquemos la amargura, saquemos la furia, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias y toda clase de mala conducta. Ahora dice el versículo siguiente: por el contrario, haciendo como un contraste, quiten todo eso malo, y por el contrario dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Entonces yo creo que aquí en este momento es donde deberíamos pensar en la siguiente pregunta: ¿a quién necesitamos nosotros perdonar? ¿A quién vamos a perdonar? Entonces es ahí donde usted podría hacer una lista en su cuaderno, en su libreta de apuntes, y mirar a qué de personas deben perdonar. ¿Listo? Entonces yo aquí le voy a ayudar un poquito con esa lista. Número 1. Primero vamos a perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y aquí quiero colocarles algo en claridad. No importa qué tipo de daño. Daño psicológico, daño emocional, daño material. No, pero es que yo no puedo perdonar a ese novio, yo no puedo perdonar a esa novia, yo no puedo perdonar a mi esposo por esto, por aquello. No, entonces vamos a hacer un listado y mirar definitivamente qué personas nos han hecho en algún momento, hace poco o hace mucho, qué personas nos han hecho daño. Número 2. Me debo perdonar a mí mismo, porque muchas veces somos extremistas, somos severos con nosotros mismos, decimos algo y no nos perdonamos, tomamos una decisión equivocada en algún momento y como que nos cuesta perdonarnos. Pues bueno, vamos a trabajar en un perdón hacia nosotros mismos. Y tercero, esto les puede sonar un poco raro, pero me van a entender, vamos también a perdonar a Dios. Obviamente que Dios no necesita de nuestro perdón, pero muchas veces nosotros le hemos echado a Dios la culpa de algunos actos, le hemos echado a Dios la culpa de algunas de nuestras experiencias, de nuestros errores, o por qué no, de nuestras decisiones. Entonces hay ocasiones donde nosotros le hemos querido afectar la culpa, o le hemos querido echar la culpa de nuestras acciones a Dios. Pues entonces vamos a perdonarlo. ¿Listo? Porque ya usted y yo sabemos que Él no propicia nada en nuestra contra, Él no hace nada indebido en contra de nosotros, pero de alguna forma le hemos achacado parte de nuestros errores o de nuestros fracasos a Dios. Entonces necesitamos perdonarlo a Él. ¿Listo? Como tercer punto, ya hablamos ahorita en el anterior a quién tenemos que perdonar. En el primer punto de esta charla les dije que por qué era necesario perdonar. El segundo, a quién vamos a perdonar. Y este tercero, esta parte final, ya para ir cerrando, ¿qué es el verdadero perdón? ¿Qué es el verdadero perdón y qué no lo es? Porque nosotros muchas veces perdonamos, pero guardamos resentimiento. Entonces necesitamos, si queremos tener una vida libre, si queremos tener una vida tranquila, si no queremos que raíces de amargura vengan y broten de nuevo, pues necesitamos aprender a perdonar. Entonces, ¿qué es el verdadero perdón? El verdadero perdón, como primer punto, perdonar no es olvidar. Es recordar, pero sin que eso que estoy recordando me afecte. Entonces, tal vez nosotros tenemos recuerdos de nuestro colegio, tenemos recuerdos de amistades y los recuerdos van a seguir,
pero de alguna forma no tenemos que dejar que esas situaciones del pasado nos afecten en nuestro presente y tampoco nos afecten en el futuro. Entonces podemos recordar experiencias de nuestra vida, pero ya hemos entregado todo ese dolor, hemos entregado esa crisis y ya no nos afecta. Entonces decidimos perdonar y decidimos olvidar, decidimos dejar atrás esas situaciones, y más bien, si vienen esos recuerdos, si vienen nuevamente esas personas, pues sencillamente ya son aguas que ya pasaron y que no nos van a afectar. Segundo, perdonar es una decisión en la que yo confío en que Dios hará justicia. ¿Estamos de acuerdo? De pronto esto viene a colación porque tal vez alguna persona, algún familiar, algún amigo, un líder o alguien nos afectó a nosotros, pues nosotros decidimos perdonar de la misma forma como lo hizo David con este personaje que le vino a dañar su mente. Pero ¿qué hizo David? Perdonó, y seguramente David pensó fue en la justicia de Dios. Nosotros necesitamos también entender eso. Si alguien hizo algo malo en contra de nosotros, decidamos perdonar. Igual Dios en su momento obrará justicia. Algo que sí hemos entendido es que Dios es un Dios de justicia. Dice la Biblia que Él no da por inocente al culpable. ¿Estamos? Entonces necesitamos de alguna forma entender que Dios quiere que nosotros demos un paso más, y ese paso es el del perdón, pero en ese perdón pues vamos a confiar en que Dios mismo obrará su justicia a nuestro favor. Tercero, perdonar tiene un precio muy alto. Muchas veces nos cuesta perdonar, pero lo vamos a hacer. Vamos a decidir perdonar porque aunque el daño que nos hicieron fue costoso, pues también perdonar tiene un costo, tiene un precio. Y de alguna forma necesitamos pagar esos precios. Piensen en lo siguiente: Jesús tuvo que pagar un precio muy alto por nosotros, por nuestra salvación, por otorgarnos vida. ¿Y a Él qué le costó? Su muerte, ¿cierto? Él tuvo que morir por amarnos y por perdonarnos a nosotros. Entonces perdonar tiene un precio muy alto, pero es preferible pagar ese precio y no seguir haciéndonos daño, recordando o trayendo a la mente situaciones en las cuales vamos a seguir ahí como en un círculo vicioso, y decidimos no perdonar y decidimos dejarnos afectar. No, vamos a pasar la página y vamos a superar esas situaciones. ¿Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces los jóvenes hoy día dicen, ay, supéralo? Pues necesitamos superar esa situación. Y cuarto, debemos perdonar, pero perdonar de corazón. ¿Y qué es perdonar de corazón? Es reconocer el odio y reconocer el dolor que la acción de esas personas, de esos que me afectaron, causó en mí. Lo reconozco, pero lo voy a desechar. Reconozco que alguien me ofendió, sí, me dio mal genio, me dio dolor, pero como lo dijimos anteriormente, ya lo vamos a superar, ¿sí? Ahora, para cerrar, quiero decirles que yo no debo esperar, usted y yo no debemos esperar hasta cuando sintamos o tengamos el deseo de perdonar, porque tal vez nunca vamos a sentir perdonar, tal vez nunca vamos a desear perdonar, pero eso es algo que no es de Dios. Eso es un sentimiento que necesitamos sacar de nuestro corazón. ¿Se imagina si Jesús en la cruz, no, yo no quiero perdonar a nadie, no, es que yo no siento que este sea el tiempo de morir? No, Jesús lo hizo como un acto de su voluntad. Él decidió ir a la cruz. Ustedes se acuerdan que camino al Calvario, Él cogió y abrazó el madero, ¿cierto? Tal vez lo abrazó con dolor, lo abrazó con tristeza, porque Él no merecía morir, pero lo hizo, decidió morir por nosotros, decidió cargar ese madero, decidió cargarlo por amor a nosotros. Entonces, de alguna forma, nosotros no tenemos que pensar, usted y yo no debemos pensar, ¿cuándo voy a perdonar? Cuando tenga ganas, cuando lo sienta. No. La conclusión aquí es que todos nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder perdonar, para poder pasar por alto todas las heridas y poder superar la crisis y alcanzar el perdón que también necesitamos nosotros. No es solamente que Dios perdone a otros, sino que nosotros también necesitamos perdonar. Y aquí 3 tips adicionales. El primero, necesitamos hacer nuestra piel un poquito más gruesa.
Necesitamos aprender como a madurar, como a no hacer bebecitos, de que cualquier cosa me ofende, cualquier cosa me irrita, cualquier cosa que me diga mi esposa me va a irritar, cualquier cosa que me diga mi papá, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, cualquier cosa que ellos digan o hagan en contra mía, entonces me va a ofender. No, necesitamos tener un poquito de piel más gruesa, ¿cierto? Necesitamos endurecer la piel. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el pescado, algunos pescados tienen su piel muy gruesa. Los anfibios, la rana, el sapo, tienen una piel un poquito más gruesa, más áspera. Pues nosotros necesitamos tener un poquito más de dureza, de aspereza en nuestra piel y no dejar que cualquier situación nos afecte. Ya volvamos a decir como decían los chinos o los niños, los jóvenes, superemos toda crisis y ya, superémoslo y no dejemos que nada nos afecte. Hay personas, quiero decirles esto, hay personas que tienen como esa maña, ¿no? No sé si usted tenga esos amigos, pero hay personas que tienen la costumbre de decir, de tirar la piedra para hacernos daño. Tienen la costumbre de decir algo como para ofendernos, tal vez de manera consciente o inconsciente, pero esa es como la forma como Dios está tratando con nosotros. Hay gente que nos puede ofender, hay gente que puede decir una u otra cosa en contra de nosotros, pero ya decidamos tener una piel gruesita y no nos dejemos hacer daño. Número 2, tratemos de entender la naturaleza del ser humano, tratemos de entender que la naturaleza del ser humano es muchas veces molestar a los otros. Es pasar por encima de otras personas. Tal vez en el trabajo usted tiene a alguien que quiere pasarse por encima de usted, que le dice a usted, no, usted es mi amigo, yo estoy con usted en las buenas y en las malas, pero que esa persona por querer salir adelante se le monta a usted por encima, le dice algo para ofenderlo, dice algo para sacarlo a usted de casillas, para quitarle a usted un privilegio y él ganárselo. Pues necesitamos entender que estamos, número 1, en un mundo competitivo, estamos en un mundo donde la gente está acostumbrada muchas veces a salir por encima de otros. Tal vez usted sin darse cuenta ha querido o ha tenido la oportunidad también de hacerle daño a alguien y no se había dado cuenta. Ay, yo no sabía que con esto te ofendí, yo no sabía que con esto te hice daño. Pues tratemos de entender a las personas que nos están ofendiendo. Y número 3, recuerde que el primero que siempre nos perdonó, o que el primero que siempre nos ha perdonado es Dios, ¿sí? Él nos perdonó. Mira, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Fuimos creados para su alabanza, fuimos creados para darle gloria a Él, pero nosotros la embarramos, nosotros hemos cometido errores, desde Adán, bueno, tantos personajes, desde Adán y Eva han cometido errores, pero ¿qué fue lo que hizo Dios con Adán y con Eva? Los perdonó, les colocó un vestidito nuevo, les colocó una ropa, un traje y listo. Dios nos ha perdonado. La Biblia dice en 1 de Juan que el verdadero amor consiste no en que nosotros hayamos perdonado a Dios, sino que Él nos amó y nos perdonó a nosotros primero. Entonces necesitamos, manera de conclusión, tomar la decisión de perdonar. Tomar la decisión de perdonar. Usted puede escoger si perdona o no perdona, pero nos hemos dado cuenta, y la ciencia lo ha dicho, que las personas que tienen un corazón tranquilo, las personas que no guardan rencor, las personas que no tienen esa dureza en su corazón, viven mucho más tiempo. Entonces, usted y yo necesitamos perdonar el día de hoy. Ahora yo quiero invitarle que ahí por un momento, yo le dije hace un ratico que usted debía tomar una lista, hacer un listado de las personas que debía perdonar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, si ya comenzó a hacer esa lista, perfecto. Si mientras hemos estado compartiendo esta charla, mientras usted la ha escuchado, usted ha pensado en qué personas me ofendieron o a quién yo ofendí, a quién voy a perdonar, pues entonces vamos a orar primeramente y segundo, después de esta charla les voy a enviar el tercer taller, y ese taller se llama Hoy tomo la opción del perdón. Y en ese taller entonces vamos a escribir el nombre de la persona que nos ofendió, vamos a escribir por qué o cómo fue que nos ofendió, y tercero, vamos a escribir qué parentesco tiene esa persona con nosotros. Tal vez usted va a colocar ahí el nombre de su papá, lo ofendió a usted porque le dijo que usted era un bruto, y al frente va a escribir, sí, fue mi papá. ¿Listo? Entonces vamos a tomar esa hojita. De pronto, si no les alcanza la hoja, pues ustedes tienen ahí un cuaderno, van a escribir la lista, van a escribir todo eso y decidiremos en el nombre del Señor perdonar. Entonces cierra tus ojos por un momento y oramos. Padre, yo quiero darte gracias por esta tercera charla, porque muy seguramente aquí, Señor, ya estamos dándonos cuenta que
Hay áreas de nuestra vida donde nosotros habíamos decidido tener una coraza de ser duros, de ser fuertes, de ser tal vez agresivos, porque la gente ha sido dura con nosotros, entonces también vamos a ser duros. Pero tal vez nos enfrentamos a una realidad en la que encontramos personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño, que han tocado lo más íntimo de nuestro corazón, que han tocado una emoción de nuestra vida, que tal vez nos han herido en las emociones o en los sentimientos. Pero hoy tomamos la decisión de perdonar. Y yo te pido que en este momento, mientras mis hermanos y hermanas están viendo este video, Señor, tú les hables al corazón y que seas tú, Señor, que seas a través de tu Espíritu Santo, ayudándoles a tomar la decisión del perdón. No es fácil, no es sencillo, porque tal vez en este punto hay algunos que han pasado horas, días, meses, tal vez años sin perdonar a un ser querido. Pero hoy tomamos esa opción del perdón. Así como en medio de una crisis que había vivido el rey David, en medio de tanta situación que había vivido por causa de su propio pecado, él recibió de lo que había sembrado. Él se encontró con un hijo violador, él se encontró con un hijo asesino y con un hijo rebelde, y ahora se está encontrando con un joven que tal vez lo está tratando mal, que está diciendo mentiras y lo está hundiendo más en el dolor y en la crisis. Pero cuando él tuvo la oportunidad de perdonarlo, lo hizo. Así de la misma forma, tú hoy nos das la opción del perdón. Y yo te pido que mientras mis hermanos y hermanas están tomando este taller, Señor, en sus manos, mientras están revisando este taller, tú les ayudes a recordar de una manera fresca, real y consciente las personas a las cuales ellos deben decidir perdonar. Pero te pido, Señor, que no sea un acto superficial, que no sea un acto pasajero, sino que sea un acto que sale del fondo de sus corazones y que ellos puedan, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ofrecer perdón, puedan recibir perdón y puedan sanar toda herida que hay en sus corazones. Por eso, Señor, te pido que este taller que ellos puedan realizar en este momento, lo puedan hacer en tu paz, en tu dirección. Que ellos puedan escribir ahí el nombre de las personas que les han herido, una palabra tal vez que pueda describir esa ofensa que hicieron con ellos, Señor, y que puedan tener esa sanidad en este tiempo, Señor. En tu precioso nombre te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Y por último, déjenme decir algo que va a estar escrito ahí en su hojita, en su taller, es que si ustedes se dan cuenta que esa lista o que esa hoja no les alcanza y sacaron ustedes otra hoja y esa lista no les alcanza, entonces deberíamos pensar, deberíamos reflexionar si el problema es de ellos que me han ofendido o el problema es nuestro, que necesitamos un cambio en nuestro corazón. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esa última pildorita. Muchísimas gracias y recuerden que tan pronto terminen su taller, por favor háganme saber que ya lo hicieron con un ok, con un listo, está hecho, resuelto el taller, y con eso ya vamos avanzando. Muchísimas gracias y estén pendientes del siguiente tiempo. Bendiciones.